Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo mes aquí en Mirada Financiera. Ya en este lunes 2 de mayo de 2016 comenzamos a dar una mirada de cómo están los mercados, cómo ha estado el mundo en este segundo día de mayo. Nos vamos a ver los mercados, la verdad que han estado bastante volátiles y comenzamos con Asia. El Nikkei de Japón descendió en el día de hoy un 3,11%, el Hang Seng de Hong Kong abajo también un 1,50%, Shanghái también en descenso, pero menor a las otras bolsas del lejano Oriente, 0,2 baja Shanghái a esta hora. Europa, FTSE 100 de Londres descendió en el día de hoy un 1,27, el CAC 40 de París un 0,31%, pero en positivo. El DAX alemán arriba un 0,84% y el IBEX 35 de España un 0,04%. Hoy se entregaron datos de la zona euro, el PMI de la zona euro. Vamos a estar analizando ese tema. En Estados Unidos tenemos datos positivos, hay buenos datos de la construcción. El Dow Jones a esta hora opera en positivo un 0,45, el Standard & Poor's también en positivo un 0,34, Nasdaq 0,25. Santiago, el IPSA decrece a esta hora un 0,09% y el IXPA también desciende un 0,03. ¿Qué pasó en el día de hoy con el cobre? El metal rojo se cotizó en $2.28, lo que significa una variación de un 2,7% con respecto al cierre del viernes. ¿Y qué pasó con el dólar? Terminó, la verdad que anotando una baja de 1,5 pesos con respecto al cierre del viernes, 6.61,5 comprador y 6.61,8 vendedor. Les recordamos que usted nos puede escuchar online en www.infinita.cl. También tenemos un WhatsApp al cual usted nos puede entregar todas sus consultas, el 569-651-1985. Y ahora sí, viene conmigo, viene llegando Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Por eso ustedes decían, ¿por qué no ha presentado su panelista Paulina en el día de hoy? No tenía seguridad que llegaras. No, yo sabía que venía unos minutitos tarde, por eso te dejé el tiempo para que respiraras, te sentaras y ya estuviéramos analizando. Y lo pudiéramos comentar más tranquilos. ¿Cómo estás, Paulina? Muy buenas bien, tardes a todos. Muy bien, gracias. Muy bien, sorprendido, no sorprendido, pero interesante lo que está pasando con el dólar hoy día. Tú a propósito que decías que cerró al alza ese peso y medio sobre el cierre de la semana pasada, porque la verdad que a primera hora en la mañana abrió con una baja importante. Sí. Y no eran pocos los que ya comentaban que un posible nuevo piso podría estar en los 6.50, y sin embargo a media mañana se revirtió esa situación y comenzó a recuperar parte de lo perdido y terminó cerrando con ese peso por sobre el cierre del día viernes. Exactamente, han estado bastante volátiles las bolsas, lo estaba hablando antes de que tú llegaras. Por ejemplo, en Europa, que conocimos hoy día los PMI, que fueron un poco mejor de lo esperado, y vamos al tiro a ese análisis, porque en el día de hoy no solo se entregaron los PMI de Europa, sino que también se entregaron los PMI de China, que va a ser muy interesante también el PMI que se va a entregar en el día de hoy día a las 12 de la noche, porque se entregó la cifra oficial en China, que fue de un 50,1 la manufactura. Estaba en zona de expansión, pero la verdad que un poco bajo, ¿no es cierto?, lo esperado. Raspando. Digamos, recordemos que sobre... Es el equivalente a un 4, para que en la nota 1 a 7 es como sacarse un 4. Exacto, porque recordemos que más de 50 es zona de expansión, menos de 50 es zona contractiva. Y fíjate que el PMI de servicios en China estuvo mejor, estamos hablando de los datos oficiales, 53,5, pero hoy, en la noche, cuando ya sea las 12 de la noche de nosotros, más o menos, se va a dar el PMI manufacturas, el Caixin, que tiene que ver con los privados, que ese siempre dicen que es un poquito más creíble que el oficial. Sí, mira, a ver, respecto a Europa, ojo, hoy día... no dije lo de Europa. El PMI en Europa hoy, sí, aquí está. No es noticia. No, 51,7 en el mes de abril, desde el registro de marzo, que fue 51,6 puntos. No es noticia en este momento en Europa el tema del PMI, no está influyendo absolutamente
nada, pero absolutamente nada en los mercados. Más interesante está que ya ni siquiera es una noticia netamente económica, sino que más bien tiene que ver con una filtración que hubo de los documentos de negociación que existirían por el Tratado de Libre Comercio sí. entre Estados Unidos y la Unión Europea, con lo cual de alguna manera empiezan a aparecer aquellos elementos que nosotros comentamos. Por eso es que te lo quise señalar, porque la semana pasada hicimos la referencia a que yo te decía que era interesante desde la perspectiva del liderato alemán, pero al mismo tiempo yo te dije, mira, me parece que son muchos los temas en los cuales se tienen que poner de acuerdo, y lo más probable es que esto sea más bien un, comillas, saludo a la bandera y no logre concretarse como lo quieren Angela Merkel y Barack Obama, un tratado de libre comercio aprobado de aquí a fin de año. Así que le contamos a nuestros auditores de qué se trata. La canciller alemana Angela Merkel reafirmó en el día de hoy, esta mañana, su apoyo al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Recordemos que ambos bloques generarían, ¿no es cierto?, un 60% del comercio mundial. A pesar de estos documentos, como decíamos antes, publicados por Greenpeace, es lo que se desprende que Estados Unidos está presionando a Europa más de lo que se creía, que lo que dijo la mandataria alemana, sigue apostando, ¿no es cierto?, por agilizar las negociaciones y conseguir un acuerdo lo antes posible, que es lo que dijo, creemos que es muy importante, un cierre rápido de un ambicioso acuerdo, afirmó este vocero de gobierno, un poco con las palabras de Angela Merkel. A ver, sí, no, o sea, también hay que tomar en cuenta de dónde viene, o sea, Greenpeace. Básicamente lo que se establece en estas filtraciones es que habrían puntos de no encuentro a propósito de la solicitud que hace Estados Unidos de, más que flexibilizar, de disminuir cierta normativa que existe en algunos mercados, sobre todo ponte tú lo que tiene que ver con la industria de la salud, entre ellos los cosméticos, donde en Estados Unidos se permite pruebas en animales y en Europa no, y a nivel de agroindustria en el uso de pesticidas, que es de alguna manera donde entra ahí Greenpeace. Pero también se deja ver entre medio de ese documento las distintas aproximaciones que tienen sobre lo que significa el comercio internacional. Y por eso te decía, si bien para Alemania, eventualmente, por ejemplo, y te digo eventualmente, para España o Italia podría ser interesante, hay muchos otros países en Europa que de alguna manera se benefician de que la Comunidad Europea esté, comillas, bloqueada o tenga aranceles diferenciados con otros países, como por ejemplo Estados Unidos y los mismos de Asia. O sea, en Europa hay países que básicamente comercian con el resto de los países europeos, y ahí está el grueso, y por lo tanto abrirse a el comercio con Estados Unidos los deja a algunos países en una posición, no sé si desmedrada es la palabra, pero en mucho menor, en una posición bastante menos favorable que la que tienen hoy, donde están bastante protegidos y les permite comerciar dentro del mismo Europa. Entonces yo diría que por ahí probablemente van a haber filtraciones, protestas, y dificulta que vaya a ser algo que sea de rápido trámite, sobre todo no desde no por Estados Unidos, sino que por Europa, y ahí después la cosa se dilata, porque Estados Unidos entra en un proceso eleccionario y ya definitivamente, si no sale esto de aquí a fin de año, yo te diría que tiene por lo menos para otro año más. O sea, exactamente, hasta que suma, ¿no es cierto?, noviembre, o sea, ya está la elección del nuevo presidente, y después, bueno, obviamente que ya entre la Casa Blanca, se acomode, ya, exactamente, como dices tú, pasa un año. Yo me imagino que a lo mejor ahí está la premura de Angela Merkel de lograr, y también la premura también de Barack Obama. Sabemos, ¿no es cierto?, que él quiere terminar su gobierno dando énfasis a los tratados de libre comercio, que son los temas que él, se podría decir que tuvo un resultado favorable, porque hay muchos otros temas de su administración que no tuvieron resultados favorables, y eso es un poco la lectura que él quiere dejar dentro de lo que es el mercado estadounidense. Mira, yo ahí quiero diferir un poco de lo que tú comentaste respecto, sí, probablemente todos en nuestras gestiones o en lo que hacemos en el día a día tenemos luces y sombras, en el sentido que hay cosas que no nos salen como nos gustarían, pero hay que ser objetivo, y la verdad que desde mi perspectiva el presidente Barack Obama ha sido un muy buen presidente en un momento tremendamente difícil para la economía norteamericana. Recordemos que Barack Obama asumió con la crisis del 2008 encima, o sea, asumió el año 2009, y la verdad que hoy día Estados Unidos ha recuperado sus tasas de desempleo. Tiene un mercado inmobiliario que todavía está recuperándose, pero oye, en menos de 8 años
la economía norteamericana prácticamente vuelve a estar en mejores momentos que los que tuvo los meses previos a la crisis, porque esto también el 15 de septiembre del 2008 es el punto en el que se marca, pero venía de un año de deterioro en una serie de indicadores que ya de alguna manera alertaban sobre algo que iba a pasar. Así que fíjate que yo creo que más bien a uno lo que le llega son los comentarios de la política chica que se da en Estados Unidos a propósito de algunas reformas que fueron muy controversiales, como por ejemplo el tema del Obamacare y las discusiones que hubo respecto al techo de la deuda, pero en términos generales yo diría que ha hecho una gestión notable desde el punto de vista de manejo económico y de tener a la economía norteamericana hoy día en un pie distinto. Y ni hablar de lo que significa que a nivel de relaciones internacionales, que yo creo que también lo ha hecho bastante bien. Pero fíjate que hay como dices tú, luces y sombras. A nivel interno, para completar el análisis que tú estabas haciendo, por ejemplo, hoy día se dio a conocer el gasto en construcción en Estados Unidos, que subió en marzo a un máximo en 8 años y medio. El gasto en construcción se elevó en un 0,3%, el nivel más alto desde octubre del 2007. Eso por parte de lo que está pasando a nivel interno. No tenía el dato, pero refuerza exactamente lo que yo te señalaba. Oye, esta semana va a ser importante en Estados Unidos. Tenemos el desempleo, que se espera un 4,9% más o menos, y también la creación de empleo no agrícola, que es el empleo privado. 225.000, 250.000 debiera ser la tasa de creación. Sobre 200.000, finalmente es un buen dato. Si llega a bajar de los 200.000, probablemente podríamos ver en el precio del dólar una presión a la baja nuevamente, que los commodities sigan teniendo una presión al alza en términos generales, porque eso alejaría la posibilidad de que la Reserva Federal hiciera algún tipo de ajuste en tasa en corto plazo. Oye, me estáis leyendo la mente, porque justamente cuando estaba hablando del empleo en agrícola y las cifras en Estados Unidos, dije esto nos va a ayudar, nos va a llevar al dólar. Y ya tú tomaste el dólar y yo, me tiraste la pelota y yo sigo con la pelota, sigo dando botes en la pelota, y yo creo que es interesante ver un poco la situación de cuando cuando yo te pregunto del dólar. Por ejemplo, esta semana cada vez más lo que va a pasar en Estados Unidos tiene más influencia de lo que vaya a pasar en nuestro país, porque esta semana también va a ser importante. Vamos a tener un IMASEC, que te voy a preguntar cuál es tu visión para este IMASEC. También vamos a tener IPC, que el mercado habla de un 0,3%, pero es cierto lo que tú dices, o sea, lo que pueda pasar en la economía estadounidense tiene mucho que decir, porque fíjate que ni siquiera la relación con el precio del cobre. Muchísimo, mira, yo quería que hacer un pequeño análisis de esto, que era parte de lo que traigo. Y voy a poner una imagen en el Twitter para los que siguen a la Radio Infinita, que acaba de tuitear que estamos al aire. Ay, sí, lo voy a replicar, porque siempre me dicen que yo no lo replico. Voy a poner una imagen que Bloomberg publicó el día viernes, en que hace la gráfica de la evolución de los precios de los commodities a mitad del año pasado, donde dice, la pregunta es déjà vu, en el sentido de que hubo un rally alcista a partir más o menos tengo que abrirlo para acordarme bien, a partir más o menos de mayo, marzo, abril o mayo, en que se pegó una repuntada importante, en que subió desde los 50 hasta los $70 el precio del petróleo. Y paralelamente en esa época también, si te acuerdas, el precio del cobre recuperó y el dólar acá en Chile también tendió a tener una presión relativamente a la baja. Sin embargo, eso a mitad de año, más bien en los meses de junio o julio, vio una tendencia completamente inversa, con una caída importante que se mantuvo hasta diciembre, donde tocó el piso de $26-27 en el caso del petróleo, y en el caso del cobre, que estuvimos ahí en el barrio del dólar 90 y algo. ¿A qué se debió esta baja? Básicamente a que se fue concretando y acercando el plazo fatal, que fue en diciembre, del incremento de tasas de interés en Estados Unidos. Entonces, hoy día hemos estado viendo este rally alcista desde los 27 hasta cerca de 50, que llegó el caso del petróleo, y hoy día llegó a 45, está en 44.67 en este minuto, básicamente porque la lectura que está haciendo el mercado es que la Reserva Federal, por lo que dice y por los datos de la economía en el mundo, China, el PMI en Europa, etcétera, de alguna manera lo que se te configura es un escenario donde se dilata y se aleja en el tiempo nuevamente, o una vez más, la decisión de una nueva alza de tasas, que el año pasado eventualmente en algún momento se especulaban que podían ser 3, después se bajaron a 2, y este año ya se está hablando de que con suerte va a ser 1. Y la que viene ahora en el mes de junio.
Ni siquiera, probablemente lo Tú que dices va a que lo ocurrir van a- iba a lo ocurrir van a- en septiembre, en la medida en que, y por eso los datos como los del empleo son tan importantes, porque de alguna manera configuran un escenario que si se dilata, el dólar va a tener una presión a la baja, en el caso de Chile. Pero lo que hay que recordar es un hecho y un elemento esencial, y es que Estados Unidos ha ido recuperando terreno. Cada día vamos a ver, puede que sea más lento de lo que a ellos les gustaría, pero cada día debiéramos ver mejoras en los indicadores sectoriales, mejoras en los indicadores de empleo, a nivel de remuneraciones, y cuando aparezca la inflación, que no ha aparecido, y esa es la razón por la cual la Reserva Federal tiene espacio para poder correr la decisión, lo que debiera ocurrir en circunstancias normales frente a un alza de tasa es que nuevamente se revirtiera la depreciación que está teniendo el dólar a nivel internacional. El yen llegó a 122 hace un par de meses atrás y hoy día está casi rozando los 100 yenes por dólar. El dólar acá en Chile llegó sobre los 730 y hoy día estamos en 660, vale decir, si te fijas, un retroceso de 70 pesos, o sea, casi un 10% desde el pic que tuvo a mediados de enero. Entonces, el análisis que hacía, o la pregunta que hacía Bloomberg es, ¿un déjà vu? O sea, no vaya a ser cosa que nuevamente se vayan a generar condiciones que aterricen todo esto que está ocurriendo hoy día y estemos en un falso equilibrio donde efectivamente sigan manteniéndose las fuerzas depreciativas de las monedas emergentes, depreciativas de los commodities, entre ellos el petróleo, el cobre, el mismo euro que está en 1.15. ¿Qué pasó hoy día con el petróleo? No lo vi hoy día. Está en 44.67 en este minuto y abrió un pelito al alza en 45 dólares el WTI. Pero estuvo más bien cerca de los 50 en algún minuto. Entonces, fíjate que no deja de ser interesante porque, en definitiva, la tendencia debiera ser esa, que Estados Unidos tienda a regularizar esta política monetaria expansiva en algún momento, y esas alzas inevitablemente van a incidir en las monedas emergentes, en los commodities, incluso en la relación con el euro y con el yen, que hoy día han estado recuperando terreno que habían perdido en esa primera parte del año cuando se visualizaban estas 2 o 3 alzas de tasa por parte de la Reserva Federal. Fíjate que también, aterrizando un poco lo que estás hablando de la economía estadounidense, hoy día sale una columna bien interesante en el diario El Pulso que se titula "El déficit comercial de Estados Unidos empieza por casa", y ese es otro también de los debes que tiene Estados Unidos, un déficit fiscal muy abultado, que por ejemplo estamos hablando un déficit que genera, ¿no es cierto?, problemas. ¿Lo tienes ahí o no? Aquí lo tengo, espérate. Aquí, lo que pasa es que aquí estoy viendo el ahorro, lo importante, el ahorro lo anoté ahí, pero no lo subrayé. Pues eso es lo que pasa cuando uno lee y no subraya. Dice, la suma del ahorro de las familias, las empresas y el gobierno representó solo el 2,6% del ingreso nacional el cuarto trimestre del 2015. Pero, obviamente, eso no es lo que necesita un país, ¿no es cierto?, para poder revertir eso. Y eso también va en línea a lo que pueda pasar con su moneda, porque sabemos, ¿no es cierto?, que gran parte de la apreciación del dólar no es bueno para Estados Unidos, porque eso genera que sus exportaciones no sean tan competitivas y también, obviamente, que no reciba tanto por sus exportaciones. Pero mira, a ver, déjame buscarte. Sí, es que te voy a contar algo que me dijo el mismísimo Felipe Larraín en una oportunidad que yo le hice un comentario similar respecto al movimiento de la moneda hace muchísimos años atrás en la universidad. Y él me contestó lo siguiente, me dijo, mira, es cierto, pero Estados Unidos tiene una variable de ajuste que no tiene casi ningún otro país en el mundo. ¿Cuál? Y tiene la máquina de hacer billetes. Bueno, esa es la máquina que en el fondo quiere restringir Janet Yellen. Exactamente. Pero si tú la dejas andar, puedes corregir perfectamente 2 y hasta 3 puntos del déficit comercial solo por la vía de la emisión de la emisión de dinero. Porque claro, ellos tienen la máquina para imprimir los dólares y por lo tanto pueden corregir cualquier déficit que se les produzca a propósito de lo que estamos comentando. Qué gana tener una máquina para imprimir billetes. Sería el sueño de todo ser humano. Cuando tú empezaste a hablar de la máquina para hacer billetes, dije, uy. Oye, bueno, y la tienen, y ojo, que la han usado, ¿eh? O sea, llevan 8 años
usándola, no te voy a decir de manera indiscriminada, pero llevan usándola, y eso es lo que produjo la depreciación que tuvo el dólar a nivel mundial de manera importante durante todos estos años y que benefició muchísimo a las economías emergentes, entre ellas la nuestra. Hoy día esa situación es inversa, pero siempre está ahí la herramienta para poder corregir el déficit de cuenta corriente que pueda tener la economía norteamericana. Por lo tanto, la afirmación que tú me haces, sí, pero tiene que ser con un pero, ¿ah? Sí, pero tiene esta otra. Por lo tanto, es más bien el diferencial de tasa en relación al resto de las economías del mundo la que hace que se mueva el tipo de cambio, o mejor más que el tipo de cambio, que se mueva el dólar en relación a las otras monedas, ¿ah? Y Europa, por ejemplo, y siempre se ha dicho, Europa debería haber estado hace mucho tiempo atrás, a lo mejor con una relación incluso de 1 a 1, y sin embargo es la abundancia de dólares la que lo tiene hoy día encumbrado en 1.15. Y el yen, a pesar de las emisiones que ha hecho el Banco Central japonés, hoy día está con una apreciación importante, llegando a casi 100 yenes por dólar. Mira, no estaba el dato en la columna, hay que ser franco con nuestros auditores. La verdad que tenía acá, yo dije, ¿dónde lo leí? Pero lo había leído aquí está, no sé, aquí está. Estados Unidos se registra déficit presupuestario de a ver, ¿cómo se lee esto? ¿Cuántos son tantos millones? 108 mil millones de dólares en marzo. El saldo negativo es más del doble de lo visto el mismo mes del 2015, según datos del Departamento del Tesoro. Ya en el 2014 estaba viendo que su déficit era más del 4% del producto, pero ahora es mucho más. Aquí está. Eso es el dato que estábamos comentando. En torno a 4% hoy día. Pero como te digo, corrige 2 o 3 puntos solo con la máquina de estar andar solo con la máquina de fabricar billetes. Por lo tanto, todavía está en una situación que es relativamente manejable, y cuando ellos están complicados, nuevamente se suben el techo de la deuda y terminan solucionando los problemas de déficit, o los fiscales y de déficit comercial que eventualmente pudieran tener. Bueno, otro de los países que obviamente que tiene un gran déficit fiscal es Brasil. Hemos dicho cómo nuevamente hay analistas que ya están bajando las proyecciones de decrecimiento de la economía de Brasil, cuando todavía, ¿no es cierto?, están... ya son las 2:22. Javier, Pasamos. lo estaban haciendo, pero total, todo tipo de señas. Yo me pongo de espalda. ¿Vale? No, sí, yo sé, tú estás de espalda, pero yo estaba mirando, pero estaba tan concentrada en encontrar las cifras de Estados Unidos. Nos vamos a la pausa, después seguimos hablando de Brasil, de Colombia, que también hubo movimiento de tasa, y por supuesto de nuestro país, donde hay varias cosas que comentar. Yo les voy a comentar sobre la visión. Es anticiparse a los desafíos, es lo que permite comprender las variables para entregar respuestas a tiempo. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Hacemos una pausa, luego hay más Mirada Financiera. El rugido de un león puede escucharse a más de 8 kilómetros de distancia. Eso es liderazgo. En BCI Corporate Investment Banking somos diferentes, y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes, demostrando nuestro liderazgo. BCI Corporate Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Rápidamente volvemos a Mirada Financiera, 2:23. Estoy conversando con Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de Estados Unidos y sobre su déficit fiscal. Y vamos a hablar de un país pequeñito, de una isla preciosa en el Caribe que se llama Puerto Rico, que anuncia que tiene mucho que ver con Estados Unidos. O sea, es casi una estrella más dentro de la bandera. O sea, de hecho, creo que es una estrella más. Por eso que lo dije. Anuncia, fíjate, el primer impago masivo de deuda de su historia. 422 millones de dólares. ¿Por qué? Por falta de liquidez, por una crisis que ya lleva más de 10 años. Y lo que acusan es falta de ayuda. O sea, lo que quieren es un prestamista de última instancia que en definitiva les pague lo adeudado. Oye, más interesante que eso, no sé si lo viste, Halliburton y Baker Hughes. Sí, Dios mío, exactamente, sí tengo la noticia.
Porque no sé si nos vamos, ya que andábamos por la 51ª estrella de la bandera norteamericana, si nos vamos a los resultados empresariales, ¿te parece? Nos vamos a los resultados empresariales. Antes contarles un poco que Colombia, ¿no es cierto?, eleva la tasa en 50 puntos base, fíjate, un 7%. El mercado esperaba un 25%, pero la elevó en 50 puntos base. Hay problemas de inflación en Colombia. Se decía, por ejemplo, que la inflación de los alimentos estaba muy alto. Hablando de inflación que vamos a tener esta semana en nuestro país, y el jueves vamos a tener IMASEC. Antes de irnos a los resultados empresariales, ¿cuál es tu pronóstico de IMASEC? Tan bajitos los pronósticos, sí, ¿no? Están en torno, el consenso está en torno al 2,3. Yo creo que no va a ser un poco más, no va a ser más del 2. Yo creo que va a ser Fíjate que entre 1,8 y 2. dentro de nuestros panelistas han estado más bajos todavía. Es que, mira, el consenso y el promedio que tú revisas es 2,3. Yo coincido sin haber escuchado a Alejandro y a ¿cómo es que se llama? A los dos a Alejandro Alarcón y a Alejandro Fernández. Yo también creo que va a estar entre un 2 y un 1,8, creo que puede ser. Con el desempleo no nos equivocamos y también lamentablemente estuvo en la línea superior. Yo te dije un 6,2 y terminó siendo un 6,3. O sea, muy mala noticia para cómo se debiera venir el resto del año, porque estamos partiendo en las mediciones y no debimos haber tenido una alza tan acelerada como la que vimos en esta medición. Bueno, y también el segundo clic que uno hace, ve un poco la composición del empleo y eso es más preocupante. También hay un deterioro ahí Exactamente. en el nivel de ingreso. Vámonos a lo que usted viene, po. Vamos a lo que... Sí, porque la semana pasada, la verdad que cuando estábamos haciendo el análisis, yo me acordaba de ti cuando dije, en el fondo, los buenos resultados, ¿viste cómo le fue a Facebook? Increíble. A ver, tuvimos una semana de tecnológicas cuando nos reportaron 71 de 500 empresas del Standard & Poor's, que representan el 20% de la capitalización bursátil. Los resultados se han mantenido relativamente buenos en términos generales porque el 55% ha estado por sobre lo que se esperaba. Y sigue manteniéndose un aumento de los ingresos de 0,6% y un incremento, o sea, y una caída en las utilidades de 9%, a pesar de que se esperaba que a esta altura ya estuviéramos en torno al 10% de caída. Tuvimos una muy buena semana efectivamente para Amazon, para LinkedIn, para Twitter, Facebook también fueron las que sacaron la cara por las empresas tecnológicas. Como contraparte tuvieron los resultados de Apple, que salieron el día martes en la tarde después del cierre. Más o menos nomás. Aunque fueron positivos. ¿Sabes qué? Fueron positivos, pero el mercado esperaba mucho más. Entonces eso ya hace que le pegue a su acción. La expectativa era de $1,97 por acción y generaron $1,90 por acción. El punto estuvo en que la venta de teléfonos iPhone cayó desde los 61 millones para el mismo periodo del año pasado a 51,2, o sea, la caída del iPhone, que representa 2/3 del ingreso de Apple, cayó un 16%. Y la de iPad cayó casi un 20%, un 19%, donde pasaron a vender 10 millones de iPad en circunstancias que estaban vendiendo 12,6 millones de iPad. ¿Tiene que ver con la arremetida que tenían, por ejemplo, los tablets en China, por ejemplo, bueno, los tablets chinos que han estado, porque ahí veíamos como el iPhone tenía un mercado gigantesco y ahí los competidores orientales le pusieron un freno? Voy a retuitear al tiro ahora ya un reportaje. Después del tiro, mejor. ¿Te acuerdas de eso cuando uno decía al tiro? No, mijita, decía después del tiro. Ya está puesto. Donde Tim Cook hace un pequeño análisis respecto a la razón de la caída de la venta de los iPhone 6. Y hay que recordar que este último iPhone 6 de alguna manera es un iPhone que viene, que es lo mismo que el iPhone que se lanzaron en el año 2014 y por lo tanto son solamente mejoras sobre el mismo aparato y eso de alguna manera habría incidido. Sin embargo, cuando tú vas a China, vas a los números en India las ventas de iPhone crecieron 50%. Entonces, si tú lo ves desde la perspectiva de los pronósticos futuros, ese tipo de resultados es muy bueno, porque en el fondo tienes un producto que ya viene un poquito añejo, a pesar de que se le han venido haciendo upgrades, pero son marginales, no necesariamente tan apreciados por el público. Pero en lo que respecta a aquellos mercados que son los mercados de promesa, los mercados de crecimiento, iPhone ha andado bastante bien. Por lo tanto, a ver, esto de que son malos resultados, ¿sabes cuántos años llevaba reportando trimestre a trimestre resultados con crecimiento? 13 años. Entonces ellos le llaman el record breaking. Entonces al final del día, bueno, esta cuestión no es eterna. O sea, hay un minuto en el que esto tiene que llegar a cierto estándar, cierto nivel de madurez o
probablemente pueda seguir subiendo, pero no puede ser un crecimiento lineal durante una cantidad de tiempo tan grande. 13 años, Javier. 13 años. Oye, la que sorprendió, pero maravillosamente bien, fue Amazon. Amazon se esperaba un retorno de 0,65 centavos por acción y reportó 1,07. Un alza de 12% la acción en un día, 2 días, con un ingreso sorprendente, 29.000 millones de dólares en ingresos en un trimestre. O sea, no deja de ser interesante lo que una compañía que ya se va a acercar a tener ingresos sobre los 100.000 millones de dólares al año. ¿Y qué se espera para esta semana? Esta semana nos debería reportar de las que conocemos: Duke Energy, Starwood Hoteles, que está ahí en la fusión con Marriott, Pfizer reporta mañana, el miércoles MetLife, dentro de las tecnológicas que van quedando Tesla, la fábrica de autos eléctricos, el jueves Kellogg, y así otras más que no son tan conocidas, Prudential, Time Warner, Duke Energy, que son las que de alguna manera algunas veces han sonado en los mercados acá. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, vamos a estar atentos la próxima semana a ese seguimiento de los reportes. Javier, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias a ti, Paulina, muy buenas tardes. Y a todos ustedes recuerden que mañana transmitimos, como todos los martes, desde el edificio corporativo BCI, desde su mesa de dinero. Ahí haremos la mirada mirada financiera, también empresarial, del día de mañana. Que tengan una buena tarde. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.